Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Está aquí, Rey de Reyes, Señor de señores, mi Dios. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de Gloria que está aquí? Isaías cayó como muerto cuando le vio. Toda la
tierra está llena de su poder y su gloria. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batallas, el admirable y bendito Señor Jesús. ¿Cuántos adoran al templo y no al Dios del templo? ¿Cuántos no saben que Él vive y está despierto? Ábrense puertas eternas, que entrará el Rey de la gloria. Uno más grande que el templo está aquí. ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? ¿Quién es el Rey de gloria que está aquí? Jehová el fuerte y valiente, el poderoso en batallas, el admirable y bendito Señor Jesús. El admirable y bendito Señor Jesús. El admirable y bendito Señor Jesús. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Mi nombre es Jenny de Cordero. Por la gracia del Señor, me congrego en el Tabernáculo de Benecer, calle 34, entre 16 y 17, Barquisimeto, Venezuela. Soy oveja del hermano Osvaldo Tona, el reverendo Osvaldo Tona. Por la gracia del Señor, el Señor nos llamó a mi esposo y a mí en un tiempo cuando teníamos los niños pequeños. Estaban muy pequeños y por su gracia y misericordia logramos instruirlos en la palabra hasta el tiempo de que ellos decidieron caminar con su propia experiencia personal, pues como todo, tenemos que tener una experiencia personal con el Señor. En ese andar pudimos instruirlos en temor del Señor, pues. Ellos crecen, ya 2 de ellos tienen familia, tengo 2 hembras y un varón en la unión con mi esposo Antonio Cordero, y tengo a mi hijo que está lejos del país. El varón está en otra ciudad, en otro país, está en la ciudad de Chile, específicamente en Santiago. Siempre hemos tenido un acercamiento, no porque está lejos he dejado de comunicarme con él ni hablado con él. Siempre hablo con él y siempre orando por él y siempre contándonos testimonios de lo que Dios hace, pues. A pesar de que ellos andan apartados del Señor, la misericordia del Señor siempre ha sido con ellos. Una experiencia que tuvimos en el año 2023 fue que en el 2022 él compra su vehículo, pero no tiene dónde estacionarlo. Y yo siempre orando y orando,
por él, porque yo decía, no tiene dónde estacionarlo porque vive en un edificio y todos los puestos estaban copados, él deja el carro afuera. Entonces él dice que lo deja afuera, pero pendiente por el balcón de verlo, donde lo pudiera ver. Bueno, yo nunca le infundé temor, sino que dije, bueno, el Señor lo guarda. Y yo siempre decía, Señor, que sea tu voluntad, tú lo guardas y proteges tu vehículo. Bueno, caso cerrado. El Señor lo guarda, caso cerrado. Eso fue en el 2022. En el 2023 cambia de vehículo, pero él me dice a mi mamá, ya tengo estacionamiento en parqueadero aquí en el edificio. Yo digo, bueno, gloria al Señor. Un día va subiendo por el ascensor y lo llama un amigo, él es Uber. Y ellos se comunican entre ellos para guardarse las espaldas. Si andan en un viaje, para que ellos se comunican por el radar del teléfono donde andan. Pero el amigo lo ve pasar cerca del edificio donde él vive y lo llama. Cuando él va subiendo por el ascensor, lo llama y le dice, te toqué corneta, pero ibas full. Y él le dice, ¿dónde? Hace rato, hacen como 5 o 7 minutos. No, y es que yo iba llegando aquí al apartamento, voy subiendo por el ascensor. No, es que iba full, por eso te estoy llamando, que para qué viaje estabas haciendo. No, estaba solo. Bueno, mi hijo cuando él reacciona, él dice, bueno, eso es cuando mi mamá ora, ella manda ángeles, ella le dice al Señor que mande ángeles para que me guarden. Yo creo que esos son los ángeles, mamá. Él me cuenta el testimonio, él me dice, mamá, yo creo que esos son los ángeles, porque resulta ser que cuando él va a trabajar, él me informa, y yo le digo, bueno, hijo, que el ángel de Jehová campe a tu alrededor, te defienda y te proteja. Que el Señor guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y que el ángel del Señor te libre del mal. Así, esa es la oración y siempre, siempre es la misma. Y el Señor guarda tu salida y tu entrada. Siempre es eso. Entonces, después me dice, mamá, y eso no es nada. Antes de eso, cuando yo no tenía parqueadero, yo dejo el carro afuera y yo estoy en el apartamento y ya me iba a acostar. Y me llama un amigo y me dice, mira, te estoy llamando y nada, te estoy llamando. Me paré enfrente de tu carro y nada, que me pones cuidado. Me estacioné más adelantico, te estoy llamando. ¿Qué pasó, pues? Que estás ahí encerrado y ni me miraste. Y él dice, no, yo estoy aquí arriba, ya me voy a acostar. No, Josué, y hay alguien en tu carro. Entonces él dice, déjame irlo a ver. El muchacho se baja y mi hijo se asoma por el balcón y él le dice que no hay nadie, que se está mirando y no hay nadie. El muchacho se queda asombrado porque él dice que vio una persona en ese carro cuando él lo estacionaba afuera. Y mi hijo me dice, mamá, ese es otro testimonio que te quería dar, que yo creo que son los ángeles que tú envías, pues, que tú siempre haces esa oración, y yo le digo, el Señor envía esos ángeles para guardarte y protegerte. Y estábamos comentando, pues, que en lo sobrenatural el Señor siempre está a nuestro lado. Y una vez le dije, fue bueno que el Señor sea tu piloto y tu copiloto, hijo, porque él trabaja de noche, su esposa trabaja de día. Entonces, el 29 de enero recibo una llamada yo a las 6:30 de la mañana, aquí, ya eran las 7:30 allá. Yo siempre le escribo a las 5 de la mañana porque yo sé que él está trabajando de madrugada. El 29 de enero de ahorita, del 2024, yo le escribo y le digo, Dios te bendiga, hijo, buen día, ¿cómo estás? Yo, en vista de que no tengo respuesta, bueno, yo sigo confiando en el Señor. Recibo una videollamada a las 6:30 y veo que es él, pero el táctil no me agarra para contestar, no sé por qué. Yo estaba en la cocina, camino hacia la sala y yo digo, algo pasó. Yo simplemente dije, algo pasó porque mi hijo me está llamando. Yo pienso en la niña, él tiene una niña de 4 años, yo pienso en la niña, pero a todas estas, el Señor tiene el control siempre de todo. Yo logro contestar y le veo la cara y él está llorando. Y yo simplemente le digo, ¿qué pasó? Y él llora y se agarra la cabeza. ¿Y qué pasó? Gracias al Señor, su suegra está allá. Ella viajó hasta allá y ella está allá. Y ella mira por la cámara como haciéndome seña que ella está con él. ¿Qué pasó? Le vuelvo a decir yo, tuve un accidente. Y yo le digo, ¿estás bien? Porque estaba hablando conmigo, simplemente estaba llorando y vi que tenía como un golpecito en la frente. Tenía rojo la frente. Cuando yo lo miro y le digo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás vivo? Le digo yo.
y el carro, le digo yo. Y me dice, quedó destrozado. Yo digo, gracias a Dios, porque el Señor te sacó de ese vehículo, te ibas a morir, le dije. Estás hablando conmigo, estás vivo. Bueno, él estaba desesperado, pero había una paz en mí, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, yo misma no la entendía. Pues había una paz en mí, porque siempre he sido una madre sobreprotectora. Ellos no llegaban a la hora al liceo y les decía, llámenme. Yo empezaba a repicar ese teléfono que tenía 20 llamadas perdidas. Y siempre llamándolos, o avísenme cuando lleguen al liceo, o avísenme cuando lleguen a la casa, si yo no estaba en la casa, por favor, ¿dónde están? Entonces siempre era como que, ¿dónde están? Avísenme en dónde están y con quién están. Y siempre fui tan sobreprotectora que yo sabía el nombre de todos sus amigos, dónde vivían y todo, y los teléfonos de ellos. Porque siempre fui así. Y incluso con todos, con los tres. Cuando él me está hablando, lo único que le dije fue, ¿estás vivo? ¿Estás hablando conmigo? Te pregunto por el carro, no por lo material, sino porque yo quería saber cómo quedó el carro. Porque no fue un simple accidente. El carro quedó destrozado. Para la gloria del Señor, allá los Uber se comunican entre sí, son muy unidos. Y pasó a los 10 minutos que hubo el accidente, llegó de una vez una ambulancia y estaba con los paramédicos, los paramédicos los estaban atendiendo. Cuando ellos lo están atendiendo, pasó un amigo de él y ve el carro volcado, y ve el carro destrozado. Allá las carreteras, hay unas carreteras donde hay que correr mucho. El amigo de mi hijo, él iba, no sé a cuánta velocidad iba, y él lo que dijo fue Josué. Cuando él escucha que un carro pasa y grita Josué, mi hijo se para, y bueno, ese es Salomón, un amigo del que está allá, que conoció él allá. Y él logra estacionarse muy lejos, porque logró frenar muy lejos, y se vino corriendo, y mi hijo le dice, estoy bien, estoy vivo. O sea que era para que mi hijo no estuviera hablando conmigo. Les cuento esto porque a finales del año 2023, para comenzar el año 2024, yo tenía una oración en mi corazón, y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero saber cómo es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice tu palabra. Yo quiero tener esa paz, no preocuparme por nada, tener la firme certeza y seguridad de que tú estás con nosotros y en nosotros, porque esa manifestación tiene que estar en nosotros ya, porque eso era como que era para ayer, porque estamos en un tiempo muy avanzado. Y yo quería tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice tu palabra. Y en estos días me estaba recordando que yo duré 1 hora hablando con mi hijo cuando pasó el accidente. Y yo duré 1 hora y paré a mi esposo y le dije que hablara con él. Y yo hablaba con él y no era yo. Era una Jenny nueva, porque yo me hubiese desesperado, me hubiese puesto a llorar, hubiese dicho, quiero irme para allá, quiero atenderte, porque las que somos madres sabemos cómo duele un hijo. Y yo en la otra Jenny hubiese dicho, yo me quiero ir, yo quiero buscar el pasaje, quiero estar con mi hijo tuvo un accidente, yo estaba calmada, así como estoy hablando por acá. Mi hija estaba arreglándose para irse para el trabajo, y mi hija me cuenta, después que todo pasa, mi mamá estaba tan tranquila que yo empecé a temblar, mi cuerpo empezó a temblar, mi mamá estaba tan tranquila que yo no reconocía a mi mamá. Las amigas de mi hija le preguntan, ¿qué pasó con tu mamá? ¿Cómo estaba tu mamá? Y él dijo, no, mi mamá estaba tan tranquila que yo no la conocía. Mi mamá estaba hablando por teléfono normal con él. Le decía, ¿estás vivo? ¿Estás hablando conmigo? A mi hijo le dije fue que el Señor en su manifestación dijo que iba a lidiar con nuestros hijos y con nuestra familia de una manera muy diferente. Y yo le dije recuerda que el Señor dijo que iba a lidiar con nuestra familia y nuestros seres amados de una manera muy, muy diferente. Y no me voy a meter en eso. Yo sé que el Señor está en este negocio. Por eso estás vivo, por eso estás aquí. Y le doy gracias al Señor. Y aprovecho ahorita para glorificarlo, porque el carro no se pudo recuperar. Él dijo que eso no lo iba a recuperar porque eso quedó inservible.
Mi hijo dice que él salió del carro, mi hijo no tenía ni una pierna rota, no tenía ni un brazo roto. El amigo de él dice, es que no tienes nada, un simple golpe en la frente y no fue al médico de una vez, sino que yo duré 1 hora hablando con él, porque él estaba reconociendo que había sido culpa de él y que Dios le había dado una oportunidad nueva de vida, que él me dijo, Dios me dio una oportunidad nueva para vivir, mamá, y yo sé y le reconozco y le pido perdón al Señor, les pido perdón a ustedes y a mi hija y a mi esposa. Él reconoció inmediatamente que fue el Señor que lo sacó de ese carro. Yo sé que fue un ángel que lo sacó de ese vehículo, porque el carro quedó volcado y él dice que él salió del carro, él dice que él salió caminando del carro. Y cuando ven el carro, los compañeros de él dicen que eso era para que hubiese quedado mínimo en un hospital con el cuerpo roto. Y entonces glorificó al Señor porque ese ángel que acampa a nuestro alrededor, nos defiende y nos protege, está presente hoy en medio de nosotros y tenemos que verlo, hermanos y hermanas. Toda la persona que llegue este testimonio, que le esté sirviendo al Señor o que no le esté sirviendo al Señor, tenemos un Dios vivo que está presente y está llamando nuestra atención de una u otra manera para que lo glorifiquemos, para que le demos gloria, honra, alabanza a Él, para que vivamos para Él. Hermano que estás descarriado o hermano que todavía estás en tinieblas, hay una luz divina y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que esa paz, cuando yo se la pedí el otro año al Señor, esa paz vino a mí el 29 de enero. Cuando mi hijo estaba entre la vida y la muerte, yo estaba así como estoy hablando con ustedes. Ese es mi Dios, nuestro Señor Jesucristo, el que me compró con su sangre, está presente hoy. Dios les bendiga y gracias por escucharme. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje La Heredad, parte 6. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenecer desde Barquisimeto, Venezuela. Para cada uno de ustedes, amados hermanos, en este día que Dios nos ha concedido por gracia y misericordia, le damos la bendición del Dios Altísimo, el Todopoderoso, para cada uno de ustedes, que sus ricas misericordias y bondades los inunden en vuestros corazones, porque sabemos que Él es el que da todas las cosas en todo. Por Él subsistimos, por Él estamos aquí, por Él podemos hablar, por Él podemos caminar. Y así que Él es en todo, porque sin Él nada lo que es hecho fue hecho, sino por Él. Aleluya. Por eso la gloria, la honra, la alabanza es para ese Dios grande y misericordioso, que fue el que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable, porque es el Todopoderoso para hacer las cosas. Es lo que hace el cambio en el ser humano. Usted no puede cambiarse por sí mismo. Usted no puede decir, yo voy a cambiar, yo voy a hacer esto. No, cuando no hay la fuerza, que usted no puede, porque usted recuerde que Dios recuerda que somos polvo. Si usted va a desmayar de una u otra forma, va a tratar de hacerlo, pero por sus propios medios jamás lo podrá hacer el cambio. Pero cuando viene la unción de lo alto, viene el poder del Altísimo sobre su vida, allí entonces las fuerzas son renovadas y las fuerzas son entonces ejercitadas para ejecutar lo que usted ha deseado en su corazón. Usted tiene el deseo, pero no puede pelear en contra de la corriente, el cual es el mal que está en este mundo. Yo me portaba muy bien y ahora quiero cambiar. Sí, eso está bien, su deseo, pero tiene que entonces pedirle, Señor, dame la fuerza necesaria, que yo quiero cambiar. Por eso lo único que cambia y transforma el alma se llama Jesucristo, el Espíritu Santo. Que en esta vida se sufre, en esta vida se pasa dolor, en esta vida se pasa por muchas pruebas, dificultades. Sí, hay que probarlo, porque no fue que Dios hizo que el hombre sufriera, no fue que Dios hizo las pruebas, no. Dios es el autor de la vida, el autor de la paz, el autor de la vida eterna. Pero el enemigo fue el que pudo hacer entonces eso, traer
la disensión, pudo traer entonces los problemas, pudo traer el dolor al ser humano. ¿Pero por qué causa? Por causa que el mismo hombre se apartó de Dios. El hombre salió de las manos de Dios y allí entonces el diablo entonces reclama entonces ese derecho, porque tus hijos pecaron, tus hijos se apartaron de ti, tus hijos no te quieren. Ese es el acusador. Y allí entonces yo tengo la autoridad entonces para hacer lo que ellos hagan, lo que yo quiero. Así entonces él es el autor del mal, el autor del dolor que hizo Satanás entonces allá en el principio cuando el hombre se apartó del Señor. Pero vemos que Dios le saca provecho a todo problema, a todo dolor, a todo malestar que pueda venir al ser humano, porque Él mismo se hizo carne y vino aquí a sufrir por cada uno de nosotros, amados hermanos. Vino aquí a la tierra a pasar y a padecer persecución, a padecer problemas, dificultades por causa nuestra y llevar nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice la Escritura. Por lo tanto, Él le saca provecho a todo. Así que no importa si usted pasa por una prueba, una lucha, una dificultad, dolores, problemas, allí está Él con usted. Allí está Él para ayudarlo a pasar esa prueba, esa lucha, ese gran problema gigante que usted piensa que no puede pasarlo, que no hasta ahí llegó. Déjeme decirle que Él está allí para ayudarle en todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Lo que entonces estamos diciendo que no importa las dificultades, las luchas, el Señor es nuestro ayudador en todas las cosas. Él es el que está allí puesto para ayudarnos y hacernos salir de cualquier problema, cualquier dolor. Además, el Señor dijo allá en su palabra que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que no lleva fruto será cortado y será echado al fuego. Pero el que lleva fruto será entonces limpiado y llevará más fruto. ¿Qué significa eso que el Señor quiere decir? Bueno, que el que lleva fruto, cada creyente, cada cristiano que está arraigado en la palabra del Señor, ese cristiano va a llevar fruto. Pero el Señor va a sufrir un problema. Y él va a ser limpiado, porque como lleva fruto, va a ser limpiado para que lleve mucho más. Y allí entonces el Señor, esas pruebitas, esas luchas que vienen al cristiano como creyente de la palabra del Señor, dolor, obstáculos que se presentan en el camino, Dios lo va a purificar cada día más, porque esas son las luchas que vienen al creyente. Dios tiene que formar un carácter en el creyente. Dios tiene que pasarlo quizás por prueba, para así entonces forjar ese carácter que Él quiere, esa madurez en el ser humano, en el hijo e hija de Dios. Por eso Él dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, o mi Padre es el labrador. Y el pámpano que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Pero el que lleva fruto será limpiado y llevará mucho más fruto. Eso significa, es una limpieza, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora. Dios quiere limpiarnos de toda mancha de pecado, quiere limpiarnos y purificarnos. Llevámoslo a lo natural. En lo natural, por ejemplo, usted quizá tiene malestar estomacal y usted necesita, decir, yo voy a purgarme porque voy a limpiar mi estómago. Primeramente, usted se va a tomar un medicamento para purgarse y eso es horrible, ese sabor a ese medicamento, para pasarlo a hacer purificar su estómago. Pero si usted lo toma, le va a hacer bien. Primeramente, le va a traer malestar, dolor al estómago, porque va a ser una limpieza allí en sus paredes estomacales. Pero luego vendrá entonces esa paz, esa tranquilidad a su ser. ¿Por qué causa? Porque ha sido limpiado por ese purgante. Así fue nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que después que hizo el sacrificio de la cruz, se sentó a la diestra del Padre, se sentó a la majestad, haciendo que la purificación de nuestros pecados. ¿Por qué causa? Porque Él necesitaba limpiarnos, sacarnos de todo lo que estaba estorbándonos allí en este mundo, el cual ofrece Satanás, que fue el autor del mal, el autor del dolor.
pero Dios entonces le saca provecho a todas las cosas, amados hermanos y amigos que me escuchan en esta hora. Y Dios entonces en esta hora quiere entonces que usted, como creyente de la palabra, como oidor que está allí atento a su voz, entonces diga: Señor, límpiame. Señor, pasa, Señor, ese carbón encendido por mis labios. Señor, purifícame, porque quiero ser limpio delante de tu presencia. Así que Dios está dispuesto entonces a limpiarlos, amados hermanos, amigo que me escuchas en esta hora. Él llevó entonces nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores allá en la cruz del Calvario. No importa las luchas, las pruebas que usted pueda pasar, allí está Él entonces para extenderle su mano y ayudarlo. Y eso es lo que queremos entonces expresarle desde acá, de este tabernáculo vencer, el cual estamos aquí llevando su bendita y santa palabra, el Evangelio eterno de Jesucristo. Y es un privilegio para nosotros, amados hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, que de tarde a tarde están aquí cada uno de mis hermanos también llevando una palabra de aliento, una palabra de un bálsamo para su vida, para que usted pueda entender el propósito de ese Dios grande y poderoso, que es llevar al hombre a la perfección. Así que estamos contentos en esta hora de nuevamente el Señor darme la oportunidad de estar parado aquí en este lugar y así ayudarnos en todas las cosas que hemos de emprender para su gloria. Así que vamos, amados hermanos, entonces a darle continuidad al tema que hemos estado desarrollando semana tras semana, y el tema que hemos trazado lo hemos ya titulado la heredad. Así que estamos hablando de una herencia eterna en los cielos, el cual vamos a ir desarrollando y si así llegamos al final de este tema, el cual hemos titulado la heredad. Y quiero que hablen conmigo, amados hermanos, para continuar entonces el tema, la heredad. En Romanos capítulo 8, leemos el versículo 14 hasta el 17, allí para que continuemos entonces con el tema de la heredad. Así que les invito a leer conmigo y seguirme ahí en la Escritura. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, Romanos 8, versículo 14 al 17. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de mansedumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Siempre padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Muy importante lo que hemos venido hablando, lo que es pasar por pruebas, lucha y dificultades, dolor, porque fíjese lo que dice aquí el versículo 17, claramente lo dice: si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Siempre padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si Él padeció, Él sufrió allí en la cruz, padeció los dolores, el terror de la muerte. Ahora, si nosotros padecemos juntamente con Él, porque cuando Él estaba en la cruz del Calvario, allí estábamos nosotros. Cuando Él fue a predicarle a las almas encarceladas allá al infierno, allí estábamos nosotros con Él. Entonces, si nosotros padecemos juntamente con Él seremos glorificados, porque le veremos tal y como Él es, dice la Escritura. Así que muy importante entonces lo que es el padecimiento, sufrimiento. ¿Para qué? Para venir nuevamente a una perfección. Y eso es lo que Dios quiere llevar al pueblo de Dios, a esa perfección. ¿A través de qué? A través de sufrimiento, pruebas, lucha, para entonces hacernos un carácter. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, hemos venido hablando entonces trazando el tema,
la heredad. Y para tener una posición, una heredad, tenemos que tener entonces una posición. Y la posición no es en la iglesia, no, la posición no es en el pastor, la posición no es en ningún otro lugar denominacional, sino la posición en el cuerpo de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es la posición que Dios demanda de cada creyente, de cada hijo de Él, para que tenga entonces una posición y así entonces tenga una heredad, que es lo que Dios quiere entregarnos en nuestras manos. Todo lo que Él le pertenece, todo lo que Él es, todo nos lo quiere entregar en nuestras manos como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo conseguimos entonces esa parte? ¿Cómo conseguimos ese lugar en Cristo? Estando en Él, es la única forma. No estando en una religión, porque la religión no salva, amados hermanos. La religión te hace religioso, estar allí religiosamente, creyendo que puedes estar bien con Dios, pero déjame decirte que es una cubierta, que es lo que significa la religión, cubrirse con algo. Ahora, cuando usted está entonces en la posición correcta, en Cristo Jesús, entonces, ¿cómo entramos allí? La Biblia es claramente cuando nos dice allí, en 1 Corintios 12:13, que por un mismo espíritu somos bautizados en un cuerpo. Ahora, ¿en cuál cuerpo? El cuerpo místico de Jesucristo. Es la única forma entonces de tener esa posición o nuestra posición en Cristo. Allí estando entonces a través del Espíritu Santo para obtener entonces ¿qué? Las jarras del Espíritu. Esta es la de nuestra herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Así que esta escritura nos muestra, amados hermanos, que los hijos de Dios entonces tenemos una gran herencia, tanto en el cielo como en la tierra, lo visible y lo invisible. Es muy importante porque ¿quién lo prometió? Lo prometió no un hombre, lo prometió Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Lo prometió fue Dios y lo prometió al Padre de la fe, a Abraham, que él le prometió. ¿Por qué? Le prometió que no habiendo nadie por quien jura, juró por sí mismo, para que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta, dice la Escritura. Allí, Hebreos capítulo 6, versículo 17 dice: por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, aleluya. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Los hijos, son los que nacen en el hogar, los que son engendrados por el Espíritu, que están allí como miembros del cuerpo del Señor, tomando una posición allí por un mismo Espíritu, que somos todos bautizados en un cuerpo. Allí entonces, allí son los herederos de la promesa. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Ese fue Dios hablándole a Abraham. ¿Ves? Dios hablándole a Abraham de la herencia que él tenía, tanto para él, para sus hijos y para generaciones venideras, el cual somos nosotros en este tiempo el cual estamos viviendo. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que allí está usted, amado hermano, amigo, que me escuchas en esta hora, buscando usted su posición, buscando el lugar correcto que le pertenece como miembro del cuerpo del Señor. Usted tendrá entonces esa parte, ese juramento que Dios hizo allá a nuestro padre Abraham, que era el padre de la fe, o es el padre de la fe, y allí entonces nos acobijamos entonces en esa herencia que Dios interpuso juramento para que por dos cosas, dice la Biblia, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Tenemos entonces una gran esperanza, amados hermanos, amigo que me escuchas en esta hora, una gran esperanza, una gran promesa que la hizo fue
Dios y no la hizo el hombre. Porque si el hombre promete, el hombre puede fallar, porque somos carne. Y a veces fallamos muchas veces, como no queremos hacerlo, pero a veces la situación que nos envuelve, a veces muchos en los movimientos diarios, podemos fallar y erramos, entonces mentimos, pero no porque querramos hacerlo, sino a veces la situación, los obstáculos que vienen en el camino que nos atraviesan, y entonces podemos fallarle al prójimo o a cualquiera que hacemos una promesa. Pero haciéndolo Dios en la forma que lo hizo aquí, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta, entonces tenemos entonces esa fortísima esperanza de agarrarnos de ella, que Dios lo dijo y Dios lo cumplirá. Soy heredero, que no ha llegado la herencia que Dios me prometió, pero va a llegar, porque Dios te va a procesar, Dios te va a llevar a una estatura de perfección para luego entregarte entonces su heredad. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Así que Hebreos lo dice claramente allí el juramento que hizo Dios. Pero tenemos entonces que tener una posición. Al llegar entonces a esa herencia, tenemos que tener una posición, y es la adquirida por Dios, las grandes promesas que Dios ha prometido a través de su palabra para sus hijos. Y si vamos allí a Primera de Pedro o Segunda de Pedro, vamos ahí, vemos esas grandes promesas que Dios tiene, hablando de esta heredad tan grande que el Señor Todopoderoso tiene para nosotros como hijos e hijas de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, tiene allí entonces esas grandísimas promesas que, hablando de la heredad, sabemos que tenemos una posición, y la posición es en Cristo, teniendo las arras de su Espíritu, que es las arras de nuestra herencia. Entonces, allí entonces Dios nos va a llevar por un proceso, Dios te va a llevar de un lado a otro, para que así entonces vayas alcanzando escalón por escalón y peldaño por el peldaño, para así entonces llegar a una estatura, el cual Dios quiere que sea perfecto delante de Él. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos allí Segunda de Pedro capítulo 1, leemos el versículo 3, y dice allí: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, de su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por los cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Allí está entonces las grandísimas promesas que Dios tiene para nosotros como hijos e hijas de Dios, como su iglesia, como herederos, que somos entonces allí participantes de su naturaleza divina. Es lo que nos hace el Señor entonces a través de sus grandes promesas como herederos que somos y coherederos con Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si es nacido, engendrado por el Padre, usted entonces pertenece a esa familia, el cual usted fue engendrado de la familia que llame, sea Pérez, sea Juan Pérez, sea Bastida, sea como se llame su padre o firme su padre. Usted entonces, como ha nacido en ese hogar, entonces usted tiene la firma de su padre. Pero aquí resulta que estamos hablando no de una familia natural, sino que estamos hablando de la familia celestial, que nuestro Padre Celestial nos ha engendrado a través de su Espíritu, que nos ha dado las arras del Espíritu, y allí entonces somos participantes de su naturaleza divina. ¿No dice el libro de San Juan 1:13 que los hijos
los que son engendrados no por carne y sangre, sino por ni voluntad de varón, sino por su espíritu, ¿ves? Por el espíritu que son engendrados. O sea que el Espíritu Santo que puede venir a la vida del hombre y a la mujer, y allí entonces hacerlo participando de la naturaleza divina de Dios. Y como dice allí Pedro, habiendo luego huido de la corrupción que está en el mundo, porque eso es lo que hace el cambio, la transformación que Dios hace en el hombre y la mujer. Cuando usted está quizá agotado, estábamos nosotros en el mundo, tirado en la cuneta, allí sumergido en el pecado, sin conocimiento, ajenos a la vida de Dios, hacíamos lo que el diablo quería, porque él nos llevaba para allá y para acá, y hacía con nosotros como los tenía como una bayoneta, jugando para allí y para acá. Pero cuando oímos esa voz de amor, esa voz hermosa que es su palabra, que nos llamó y nos dijo, epa, aquí estoy yo, mírame a mí. Allí entonces vimos que esa voz era dulce y tierna, y allí entonces nos emocionamos y nos fuimos entonces oyendo la voz de Dios, el cual es el Evangelio eterno de Jesucristo. Y eso es lo que estamos llevando, amados hermanos, amigos, allí, del lugar que usted esté, allí en cualquier parte de este globo terráqueo, usted oye la voz de Dios, y usted, si tiene representación de Dios en su corazón, usted dirá, eso me gusta, eso me suena bien al oído, yo quiero más de eso. Y eso entonces lo que le va a hacer entonces despertar de una vez por todas a la realidad, que usted, estando en el mundo tirado, estando allí sumergido en el pecado, pero estaba en la ignorancia, pero al oír la voz de su Salvador, al oír la voz de su pastor, entonces mis ovejas oyen mi voz, dice la Biblia. Entonces, y me siguen, mas al extraño no lo sigue. Entonces ya usted no ha de seguir entonces al extraño, sino ha de seguir entonces a la voz de su pastor, a la voz del Evangelio eterno de Jesucristo, que lo sacará entonces y lo llevará a una posición. Lo sacará del mundo y lo llevará entonces a una posición, el cual es ser miembro del cuerpo místico de Jesucristo. ¿A través de qué? De las arras del Espíritu, que es nuestra herencia. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Allí entonces usted va a huir entonces de la corrupción, del enemigo, del que está las cosas en el mundo, y va a ser entonces ahora otros pasos, otro camino que el cual el Dios Todopoderoso le mostrará. Ese camino estrecho que lo llevará entonces a la vida eterna. En el mundo hay muchos caminos, pero sabemos que uno solo lleva a la vida eterna, porque el camino amplio es el que lleva a la perdición, el cual estábamos en una ocasión, pero damos gracias a este Dios Todopoderoso, a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por llamarnos entonces a su luz admirable. Bendito sea nuestro Padre Celestial, y darnos allí entonces las bendiciones y sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Sentarnos allí en una posición que nos llevará entonces ¿qué? A una perfección, y a través de la herencia que Dios tiene determinada para cada uno de nosotros. Así que los hijos son engendrados no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos allí entonces que hay que entonces alcanzar entonces una posición de perfección, una estatura para conseguir esa herencia. ¿Y cómo la alcanzamos? Quizás dice usted, ¿cómo la obtenemos? De una manera, y es entonces a través de ¿qué? De la obediencia, a través de huir de la corrupción que está en el mundo y llegarse entonces en segunda llevar cautivo a la obediencia de Jesucristo. Versículo 5, dice allí en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud. Entonces,
que hay el Dios Todopoderoso que nos da de su misma naturaleza y nos da entonces que capacidades para obtener peldaño tras peldaño e ir creciendo a la estatura de perfección. Entonces dice que nos da primero que fe. Acuérdense que el padre de la fe fue Abraham. Abraham creyó esperanza contra esperanza, por fe. Él obtuvo entonces la promesa que Dios le dio a él y a cada uno de nosotros, que por dos cosas inmutables es imposible que Dios mienta. Y Dios le dio la promesa que iba a tener un hijo, que el heredero no iba a ser el Eliezer, el siervo que él tenía, sino uno que naciera de sus entrañas, el cual fue Isaac. Y a través de él vino entonces que la herencia, el cual podemos hablar en este día que estamos viviendo, que todavía pasaron muchos años allá, pero la herencia permanece para cada uno de nosotros como hijo e hija de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué dice allí entonces? Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud. O sea, primero la fe en Dios. Segundo, virtud, que es el poder que Dios le va a entregar para que usted ejecute las obras que Dios quiere que usted lleve a cabo como hija e hijo de Dios. Y en la virtud, ciencia, que es el conocimiento de Dios, es la sabiduría de Dios que tiene que tener el creyente en su medio, sabiendo que Dios tiene dones y lo más tremendo que Él los repartió a su iglesia, amados hermanos, amigos que me escuchan a esta hora. Dios tiene un arsenal de herramientas, tiene un arsenal de promesa, un arsenal de virtudes que Dios quiere entregarle entonces a su pueblo y los ha entregado y los ha dicho que son regalos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El regalo por excelencia es el don del Espíritu Santo, y esta palabra don, el Espíritu Santo es el primero, pero con el Espíritu Santo, que es la jarra del Espíritu, vienen entonces los otros regalos, el cual es el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento, don de sanidad, don de milagro, don de profecía, don de interpretación de lengua y género lengua. Todas estas cosas allí vienen entonces en conjunto, amados hermanos. Por eso la ciencia que Dios está ofreciendo son peldaños, los dones, regalos para la iglesia, para que así puedan crecer y llegar entonces a la estatura que Dios quiere tener al hombre, a la mujer, que han de gozar de su herencia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, dice allí entonces, y en la virtud, ciencia, y en la ciencia, templanza. ¿Ve? Entonces, ¿qué es la templanza? Templanza es entonces forjarse entonces un carácter para que usted crezca en el carácter de Jesucristo. Y en la templanza, paciencia, que es muy importante. La paciencia, ya sabemos que allá en los tiempos de Noé, en los días diluvianos, allí tuvo paciencia Noé porque predicó 120 años, imagínense, 120 años que iba a venir un diluvio. Dios lo había dicho y que Dios lo iba a cumplir y que iba a destruir a toda carne. Pero miren la paciencia, 120 años predicando y muy poco creyeron. ¿Cuál fue la pura familia de Noé que creyó en aquella gran verdad que se estaba diciendo allí, que iba a haber un diluvio? Por ahí estaba la paciencia de Dios. Y en la paciencia, temor de Dios. Y en el temor de Dios, amor fraternal. El temor de Dios es muy importante para el pueblo de Dios, porque el temor es que lo hace entonces usted llevarlo a la obediencia, cautivo a la obediencia. Y en el temor de Dios, amor fraternal, que es amor hermanable. Y en el amor fraternal, caridad, que es las arras del Espíritu. Hablando de amor, es el mismo Dios entonces en el corazón del hombre y de la mujer, de los hijos herederos, de los tabernáculos que van aquí allí entonces a estar, a mostrar
¿quién es ese Dios todopoderoso que los ha llamado de las tinieblas a la luz y nos ha dado entonces ¿qué? Esas virtudes, esos regalos que Él ha prometido para nosotros como herederos y coherederos con Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son las claves que Dios nos da allí en las Escrituras, a través de su palabra. Ahora, ¿cómo entonces, cómo se llama entonces esa heredad que Dios nos quiere llevar y nos quiere entregar? Es todo lo que Él tiene para su iglesia, todo. Ahí no tiene reserva de nada, porque sabemos que cuando Él llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llevó a una tierra que fluía leche y miel, la promesa que le dio fue que Él iba a ser bendecido en todas las cosas y iba a ser heredero de todas las cosas. Allí tenía la promesa Abraham y Dios entonces la iba a cumplir. O sea, el llamado lo hizo para Abraham y el llamado lo tiene para ahora para nosotros aquí como hijos e hijas de Dios. Como el autor entonces, el autoexistente fue el que dio la promesa, eso entonces no podía fallar. Lo llamó a Abraham y lo sacó de un caldeo y le dio esa promesa para que fuera entonces heredero de una grande suma allí de riqueza que Dios tiene para sus hijos. Así que usted y yo estamos incluidos allí en esas grandes promesas. Como usted, por ejemplo, los llaman que ha recibido una herencia. Usted tiene que ver entonces, ¿para dónde está esa herencia? Pues yo la quiero ver. ¿Quién fue que me la dejó? Allí entonces los llaman y tienen que llenar unos requisitos para poder obtener aquella herencia que le han dejado aquí terrenalmente. Pero si usted no llena los requisitos, usted jamás podrá tomar aquella herencia. Así que hay que tener entonces, llenar unos requisitos. Y Dios también requiere de nosotros requisitos, el cual es obediencia a su palabra. Así que requisitos hay que llenarlo para poder entonces obtener esa herencia que Dios tiene para nosotros, esa herencia buena. Así es nuestro Dios para con sus hijos. Toda promesa es nuestra si llenamos los requisitos, claro está, en obediencia a su palabra, porque la palabra es la infalible, dice la Biblia. La palabra no cae en tierra. Dios lo prometió y Dios lo va a cumplir. Ahora, lo que a veces fallamos somos nosotros, que nosotros no cumplimos a Dios. A veces le fallamos a Dios a diestra y siniestra en verdad, pero le pedimos perdón, Señor, perdónanos porque somos débiles y a veces no queremos fallarte, pero lo hacemos. Pero Dios no falla, Dios no miente, Dios la cumple las cosas que Él ha prometido. Y como su palabra es infalible, así como dice allí en 2 de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 10, versículo 19, 1:19, dice que la palabra, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, tenemos la palabra profética más permanente que no puede fallar, a palabra viva y eficaz. ¿Ves? Entonces, si la tenemos por el permanente, que esté atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, que esa herencia la obtenga de una vez por todas en su corazón, arraigada allí. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirado del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que es Dios en todas las cosas, Dios el que no falla, es el Todopoderoso que ha dado la promesa
que somos herederos y coherederos con Cristo. Aleluya. Vemos la historia, amado hermano, la historia de aquel hombre que era que fue llevado esclavo, o sea, cautivo allá de África, que lo llevaron cautivo a otra tierra lejana. Y allí el hombre, el jefe que los vendía esclavos, los llevó para ponerlo en venta. Y allí pasó un comprador de esclavos para llevarlos a su hacienda a trabajar. Y empezó a mirar, a observar aquellos esclavos que estaban allí, para él escoger los que estaban más fornidos allí, más fuertes. Y allí observó uno que estaba allí bien fuerte, bien parecido, y se comportaba diferente a los demás. Y le dijo allí al dueño de los esclavos, le dijo, quiero ese esclavo que es diferente a los demás. Y el dueño le dijo, no, ese no está en venta. ¿Pero por qué? Si yo quiero comprarlo, ese es el que yo necesito porque lo veo que es más fuerte, lo veo diferente a los demás. No, pero ese no está en venta, le dijo. Escoge los otros, pero ese no está en venta. ¿Pero por qué causa? No, pues lo tengo así apartado. Pero ¿por qué lo hace diferente a este esclavo, a los otros? Le dijo. Si tú le das mejor comida, lo tratas mejor que los demás. Él le dijo, no, él tiene la misma comida, tiene la misma trato que los demás esclavos. Pero ¿por qué se comporta diferente? Le dijo aquel hombre. Entonces, porque él es un príncipe, él es hijo de un rey, del cual lo trajimos de allá de África, de aquella tribu de África. Su padre allá era el rey y él es el príncipe. Entonces aquí está esclavo. Y el hombre entendió. Ya entiendo ahora por qué se comporta entonces de esa manera. O sea, él conocía ese esclavo, aunque estaba allí esclavizado, aunque estaba en otra tierra lejano, él se comportaba como un hijo del rey. Él estaba allí como príncipe, aunque él esclavo, pero era un príncipe. Él sabía que tenía el linaje de hijo de un rey. Así, cada uno de nosotros como hijo e hija de Dios, amados hermanos, amigos que estamos aquí en este mundo, que somos advenedizos, somos extranjeros, no somos de este mundo. El Señor lo dijo claramente, vosotros no sois del mundo como yo tampoco soy del mundo. Así que está en el mundo, pero no sois del mundo, dijo él. Entonces, somos de otra patria celestial, una tierra diferente a esta, pero estamos aquí en este mundo por causa que Dios lo permitió de esa manera. Pero sabemos que tenemos un rey, hijo del rey, de reyes y señor de señores. Somos entonces príncipes, reyes y sacerdotes en este mundo, el cual estamos extranjeros, pero sabemos que nuestro Padre Celestial tiene esa gran herencia para nosotros. Somos herederos y coherederos con Cristo. Entonces, así estaba este esclavo entonces allá en esa patria diferente, como esclavo, pero él sabía que era hijo de un rey, de la tribu el cual él vivía allá en África. Que un día quizás podría llegar otra vez, retornar allá, pero él no lo sabía. Pero nosotros sí sabemos que un día de estos sí retornaremos a ese lugar, a esa patria que Dios ha preparado para cada uno de nosotros como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que allí estaba entonces ese esclavo y así fue nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Él vino entonces a nosotros a pagar el precio, a rescatarnos de la condición al cual estábamos, para que así entonces darnos nuevamente entonces la herencia y el pasaporte, que es la arra de nuestra herencia, para estar entonces nuevamente en la patria celestial. Por lo cual vemos entonces que la supreminente grandeza de Dios para con nosotros, para con su pueblo, y es de entregarnos nuevamente entonces esa patria celestial. Si vemos allí lo que dice allí en Efesios capítulo 1, claramente habla de esa supereminente grandeza de Dios
para con nosotros, para con su iglesia, para con su pueblo, que Dios nos quiere entonces dar todo lo que Él tiene para su iglesia. Dice allí Efesios capítulo 1, leemos el versículo 9, dice: y con aquella supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, por la operación de su potencia, de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole en su diestra en los cielos. Aleluya. ¿Ve? Él hizo entonces la purgación de nuestros pecados y se sentó a la majestad del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Él dijo: tengo el poder de la vida y de la muerte. Me es dada la potestad del cielo y de la tierra. Entonces, el poder, todo fue entregado a Él, al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en obediencia fue cautivo a Dios, allí, a la obediencia a Dios, y allí entonces hizo el sacrificio, y que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados, dice la Escritura, allí Hebreos 10, 14. Y sobre todo principado y potestad, y potestades, y potestad, y potencia, y señorío, y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, todo lo entregó el Señor, entonces, ¿qué? A su iglesia, a sus hijos. ¿Ve? La herencia que Dios le dio a él, ahora yo le entrego entonces a mis hijos, dijo. Yo le entrego a la iglesia. Yo ya hice el sacrificio, ya yo pasé la prueba, ya yo hice lo que tenía que hacer. Ahora mi Padre me ha entregado toda la potestad y ahora yo se la quiero ceder, yo la quiero entregar a la iglesia, a mi amada, el cual es la esposa de Jesucristo. Por eso, amado hermano, Dios, a su gran misericordia, entonces agarró toda esa potestad y la entregó entonces a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hincha todas las cosas en todo. Entonces, Él es el que entonces sustenta a la iglesia, amado hermano. Él, como el esposo, y la esposa, que es la iglesia, tiene ahora entonces la potestad, el poder que le ha entregado por gracia y misericordia, como herederos y herederas de Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Qué grandeza nuestro Dios, qué grandeza qué hazaña hizo el Señor para obtener esa gran herencia, y luego por su magnificencia, su poder, entregarse entonces a la iglesia, a su pueblo, para que así entonces sean los herederos y coherederos con Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el salmista David, hablando de los hijos de Dios, hablando del hombre, que era el hombre para que de él te acuerdes, dijo el salmista, o el hijo del hombre para que lo visite, pues le ha hecho poco menos que los ángeles y lo has coronado de gloria y honra. Entonces, vemos entonces que Dios, en su gran misericordia, en su gran bondad, le ha dado entonces la potestad a la iglesia y le ha entregado todas esas facultades. Lo ha dado vestido entonces con su ropaje, le ha dado entonces el poder, le ha dado la gloria que él obtuvo allá en la cruz del Calvario, esa gran victoria, porque fue él que arrancó las llaves de la muerte y del infierno a Satanás, y ahora entonces está en su poder, y ahora entonces él le ha entregado entonces las llaves al hijo e hija de Dios, aquí como heredero, aquí sobre la tierra. Así que ese poder le pertenece ahora a la iglesia, pero
¿Quiénes entonces están despertando esta realidad? ¿Quiénes han abierto sus ojos al saber que Dios le ha entregado todo ese poderío, que le ha entregado todo ese poder? Ahí entonces, aquí está el punto, que mucha gente hoy entonces se echan hacia atrás cuando dice, vosotros sois dioses, todo hijo del Altísimo. Entonces, ¿cómo voy a ser yo Dios? Dice la gente. No, Dios es Dios, pero Dios lo decretó de esa manera. Dios le entregó entonces el poder a la iglesia y le dijo a ustedes, vosotros sois dioses, todos hijos del Altísimo. Entonces, allí está entonces un poder dado a la iglesia, a toda esa potestad, toda esa grandeza que Dios tenía o tiene para su iglesia, se la ha dado. Ahora es para que Dios o el hombre haga uso de ella, estando consciente que Dios entonces quiere que obre como Él quiere que obre en ella, en todas las cosas. Así que por eso nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por lo cual son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuésemos hechos participantes de su naturaleza divina. ¿Ves? Entonces, nos ha hecho participantes a través de qué? Entrar a través como miembro del cuerpo místico de Jesucristo. Allí Dios lo ha entregado todo entonces en las manos de la iglesia, para así entonces obre las obras que Él quiere que Él lleve a cabo su iglesia. Pero la etapa final, podemos hablar de esta herencia que Dios ha determinado que falta, que es el postrer enemigo, dice la Biblia, el cual es la muerte, que todavía hay señorío, al que el hombre tiene que morir una vez, dice la Biblia, y luego el juicio. Pero allí vemos que el postrer enemigo ya también entonces va a ser vencido, el cual a obtener la herencia es la transformación de estos cuerpos mortales. La Biblia dice que en estos cuerpos mortales hemos de manifestar a Dios. Tiene que ser manifestado el Todopoderoso, porque nos ha dado la virtud y nos ha dado todas esas grandísimas promesas que para que sean potencial para la iglesia, que son la naturaleza divina de Él, que tiene que estar en cada creyente, cada miembro del cuerpo del Señor, mostrar entonces esta fe, virtud, ciencia, paciencia, allí la templanza y todas estas cosas que tienen que estar en su iglesia, con hombres y mujeres, hijos de Dios y coherederos entonces con Cristo allí. Entonces tienen que mostrarla. Allí entonces, Dios que dice, entonces, la última de la herencia que nos toca, entonces, la redención de estos cuerpos mortales. Ya fuimos nosotros resucitados, fuimos redimidos del pecado, ya fuimos sacados de las tinieblas a la luz, de muerte a vida, espiritualmente hablando. Fuimos transformados de las tinieblas a la luz de Dios. Allí entonces fuimos lavados, fuimos limpiados y ahora entonces tenemos que llevar fruto de acuerdo a la naturaleza divina de Dios. Pero cuando viene la transformación, que es la última etapa, ya que tiene que sufrir este cuerpo, la transformación, que tiene que venir la redención de nuestro cuerpo, allí vemos entonces que es ya la última etapa para luego entonces ir a recibir la herencia completamente que Dios ha entregado en nuestras manos, cuál es esa herencia que dice el apóstol Pedro allá, que está allí, que no puede marchitarse y es eterna, que está reservada en los cielos, eterna allí en los cielos. Allí entonces vemos que esta redención o este redentor que tenía que venir para redimir estos cuerpos mortales, allí vemos que Job lo pudo ver. Job pudo ver venir a ese gran redentor, aunque no había llegado, faltaban muchos años por llegar el gran redentor, nuestro pariente redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Job, en su aflicción, en las luchas que le tocó pasar, oye, imagínense las luchas, pruebas que le tocaron a Job pasar, él en su aflicción allí,
pensaba y miraba quizás para todos lados, y cómo hago, qué hice para padecer todas estas cosas. Y eran sus preguntas que él hacía. Cuando veía y observaba lo que a él le pasaba, y observaba la naturaleza, y veía que los árboles, unos morían, otros vivían y volvían a resucitar. Y la pregunta él decía, si el hombre muriese, ¿volverá a vivir? Era la gran pregunta que se hacía Job en su incógnita allí, en su mente. Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Porque él observaba la naturaleza y lo que veía que un árbol era cortado, y allí entonces al poco tiempo volvía a echar copa, salía las flores otra vez, las hojas, y volvía a coparse aquel árbol, y aún era cortado de sus raíces y se secaba en el polvo de la tierra, pero aquel mismo árbol, al percibir el agua nuevamente, volvía a la vida, volvía a nacer aquel mismo árbol, resucitaba. Y la pregunta, la incógnita para Job era, si el hombre muere, cae en el polvo de la tierra, ¿volverá a vivir? Allí entonces, hasta que vino entonces esa visión, vino esas cosas que Dios le mostró, la visión de ese Redentor que vendría, y decirle, sí vas a resucitar, si el hombre muere, sí puede resucitar nuevamente, como tú ves a ese árbol que resucita. Allí entonces él pudo expresar con toda seguridad, dijo, bueno, permíteme que me esconda en el polvo de la tierra, y tú llamarás y yo responderé. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué seguridad tenía Job cuando ya el Redentor le fue mostrado en aquella visión que vendría. Y tuvo que esperar, sí, tuvo que esperar, pero él sabía que sí vendría ese Redentor, que él se escondería en el polvo de la tierra, que él yacería, se volvería polvo su cuerpo, pero vería a ese Redentor. Por eso la expresión que dijo Job fue, yo sé que mi Redentor vive, aunque este cuerpo se vuelva polvo, yo sé que estos ojos, con estos mismos ojos veré al Señor, al Redentor. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Esa entonces la herencia, la última parte que le toca entonces a los hijos e hijos de Dios, es entonces la transformación de estos cuerpos terrenos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Job lo vio venir, Zacarías lo profetizó. Zacarías, cuando tuvo a su hijo Juan el Bautista, él quedó mudo porque fue incrédulo a la visión que Dios le mostró. El ángel que le mostró le dijo que su esposa iba a tener un hijo, y él dijo, cónchale, ya tan viejo voy a tener yo hijo. O sea, descreyó la visión de aquel ángel que se le apareció allí en el templo cuando estaba quemando los perfumes allí. Pero vemos que en su incredulidad, entonces le tocó entonces quedar mudo allí hasta que el bebé naciera, hasta que su hijo naciera. Y vemos tantos hombres hoy de Dios, hombres que han profesado creer el Evangelio eterno de Jesucristo, pero no creen en las visiones, amado hermano, no creen en los dones espirituales, no creen en los ministerios que Dios ha decretado para perfeccionar a su iglesia. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿no creen la Biblia? No, porque ellos piensan que ya eso fue para el pasado, que ya no, eso no va más, porque hoy tenemos la palabra perfecta, y ya eso ya no es para el día de hoy, porque estamos en una edad más avanzada, estamos en la palabra hablada. Es lo que piensan muchos ministros en el día de hoy, pero están fallando, no están dando en el blanco, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él no cambia su palabra, su manera de actuar no ha cambiado, porque si allá aparecieron
ángeles que le aparecían a las personas para traerle un mensaje, en este mismo tiempo están apareciendo los mismos ángeles que estaban allá en el pasado para traer un mensaje, traer una noticia y traer entonces un despertar al pueblo de Dios. Pero aquí le pasó a Zacarías entonces ese error que pudo cometer como ministro y descreyó a la voz de aquel ángel que le estaba diciendo que su esposa Betsabé iba a tener un hijo. Entonces vemos que Job vio al Redentor venir y Zacarías, cuando tuvo entonces el hijo que llegó a existencia, lo fue y lo bautizó o a presentarlo en el templo los 8 días, ser circuncidado, y allí le preguntaron a la esposa cómo se iba a llamar el hijo. Le dijo, bueno, Juan. Pero ¿cómo se va a llamar Juan si usted en ninguna familia, linaje, nadie se llama Juan? Pues no se llama Zacarías, no. Le preguntaron a Zacarías, y Zacarías, como no podía leer, le pidió una tablilla, no podía hablar, una tablilla. Allí entonces le pasaron la tablilla y él escribió, se llamará Juan. Entonces allí vieron entonces que glorificaron al Señor, que cómo puede aquel hombre decir que llamaría Juan. Era el profeta Juan el Bautista. Pero allí vino la inspiración sobre luego a Zacarías, y allí profetizó de el gran Redentor que vendría en los fines de los tiempos, el cual era nuestro Señor Jesucristo. Y allí Lucas capítulo 1, del versículo 68, en la inspiración divina que vio Señor o Zacarías como profeta, vio al Redentor y dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y ha hecho redención a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ha provisto entonces que un Redentor. No había nacido el Señor todavía, pero ya estaba profetizado, porque ya María ya la había visitado el ángel también, y había entonces concebido del Espíritu Santo, y allí estaba entonces ese gran Redentor que Job lo vio venir en visión, pero allí ya Zacarías ya había profetizado igualmente, porque ya estaba ya en el vientre de una mujer, María, el cual iba a ser nuestro Señor Jesucristo, el gran Redentor que ha de redimir entonces, nos redimió del pecado, de la condición en la cual estábamos cada uno de nosotros, y luego la última etapa de nuestra herencia va a ser entonces la redención de nuestros cuerpos mortales. Estos cuerpos terrenales van a tener que ser transformados, sufrir una transformación para ser luego entonces semejante al cuerpo de su gloria, y le veremos tal y como Él es, dice la Escritura. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Somos hijos de un rey, somos hijos del que nos dio la promesa, que nos dio la herencia, que nos las entregó en nuestras manos. Ser herederos, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Job lo vio venir, Zacarías profetizó de él, y Abraham lo experimentó en su cuerpo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo experimentó Abraham? Bueno, déjeme decirle que Abraham experimentó esa gran transformación de estos cuerpos mortales. ¿Cómo? Dios había llamado a Abraham de Ur de los Caldeos y lo había llevado a Canaán, a la tierra de Canaán. Pero allí hubo una hambruna, dice la Escritura, y Abraham descendió con Sara, o era Sarai todavía su mujer, no llamaba Sara todavía, y descendió a Egipto. Y allí en el caminar, porque había una hambruna allí se salió de su lugar donde Dios lo ha colocado, y cuando llegó a Egipto, la frontera, vamos a decirlo así, allí Dios ya le había dicho ya que ella iba a ser heredero, que iba a darle un heredero que naciera de sus entrañas, el cual iba a ser Isaac, o era Isaac. Pero ya tenían
cierta edad. La promesa le fue a dar a los 75 años, pero ya habían pasado casi 25 años, ya Abraham tenía casi los 100 años ya, o 100 años, y Sara 90 años. Ahora imagínense esos dos ancianos caminando a otra tierra. Pero allí, ¿cuál fue lo que Dios hizo para traer a existencia aquella gran promesa de darle un heredero? Era transformar entonces esos cuerpos mortales de viejos a jóvenes. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Allí fueron transformados y llevaron a la juventud nuevamente a Abraham y a Sara, para hacer entonces allí que esa promesa que les fue dada viniera a existencia. Por eso podemos decir que Job vio a venir el Redentor, Zacarías profetizó de él, pero Abraham y Sara experimentaron lo que es la transformación en estos cuerpos, que para cada uno de nosotros como herederos, como hijos e hijas de Dios, tenemos esa gran promesa que es para nosotros, ser transformado a su cuerpo de su semejanza, como tal y como Él es. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y vemos allí, vamos a leer entonces, para que usted vea lo que le pasó a Sara, y ellos vieron esa transformación. Dice allí, capítulo 12, leemos el versículo 7, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Y pasóse de allí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y movió a Abraham de allí, caminando y yendo hacia el mediodía. Y hubo hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Allí estaba ya la transformación entonces hecha de estos cuerpos terrenos, de anciano a una juventud de 18 años. Imagínense aquella transformación, lo que Dios puede hacer, lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Y eso es lo que va a suceder a estos cuerpos que han recibido una promesa de una herencia incorruptible en los cielos. Eso va a ser la última, que es, dice el enemigo, que ha de ser destruido, el postrer enemigo, que es la muerte. Transformar estos cuerpos terrenos a su semejanza. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué promesas nos ha dado nuestro Padre Celestial y qué herencia tenemos? El cual tenemos entonces que echarle garra a esa vida eterna. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, si no has tomado decisión por nuestro Señor Jesucristo, es hora entonces que ponga entonces en preparativo tu corazón, ponga ese corazón allí atento, sus oídos y su corazón sensible allí, para que ese Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia, pueda posar en usted y pueda entonces recibir entonces usted esa capacidad y ser participante de su naturaleza divina de Dios, el cual Dios quiere entregarle en sus manos, o ya le entregó en sus manos a la iglesia, pero entre usted entonces en el programa de Dios. Así que, amado hermano, un placer, un privilegio de haber llevado su palabra. Así que les bendigo en esta tarde y oremos para así dar culminación al tema.
Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre eterno, en esta hora, Señor Jesús, por por la oportunidad nuevamente de estar parado aquí llevando tu santa y bendita palabra, Señor. Esas grandes promesas, Señor, que tú tienes para nosotros como hijos e hijas de Dios, Señor Jesús, que sean las vidas, Señor, allí, que no te conocen, echándole mano, Padre eterno, tomando, Señor, esa promesa, Señor Jesús, y recibiéndola allí, Señor, en sus corazones. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor Jesús, sabiendo que la necesidad que hay allí en sus medios, Señor Jesús, usted la suplirá, Padre eterno, conforme sus riquezas en gloria. Solamente espera que ellos le crean, Padre eterno. Usted solamente obrará en un corazón que esté allí creyendo a su voz, creyendo a su palabra. Así que lo ponemos en sus manos, Señor, cada vida, Señor, que está enfermo, Señor Jesús, que usted es nuestro médico por excelencia, nuestro sanador. En el nombre del Señor Jesucristo mando saetas de liberación a cada enfermo que está allí, Señor, padeciendo, Señor, que está clamando a usted, Padre eterno, para que usted le dé entonces conforme a su voluntad agradable y perfecta. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén y amén. Bueno, veamos entonces, hacemos la invitación para mañana, Dios mediante, cuando otro de mis hermanos esté aquí llevando su palabra. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.